Muy buenas tardes, estamos en la semana 9. Bienvenidos a esta clase de álgebra y geometría analítica. Hoy es 20 de enero y hoy vamos a comenzar a platicar sobre el tema de cónicas. Vamos a ver el caso de la parábola el día de hoy. Les dejo algunos libros de referencia. Entonces, ustedes ya hicieron la revisión de cómo se construyen estas cónicas, justamente, pues, de dónde deriva el nombre general, ¿verdad? De estos cuatro casos. Entonces, ¿quién me puede decir del video algunos elementos que podemos identificar, por ejemplo, en la figura, en el cono, que es de hecho es un cono doble? Quisiera que me dijeran qué elementos identificaron. ¿Una altura? Altura. Ajá. ¿De dónde a dónde se mide? De la base del cono En la 1, base del cono, De la del base cono, de base de cono a cono. En el el caso de los vértice. dos conos. hasta el vértice, ¿verdad? Ujú. Ajá. Al vértice, sí. ¿Qué otro elemento? Por ejemplo, ¿cómo se llama la recta L que vemos aquí? ¿El eje? Es el eje. Ujú. La recta que está inclinada que genera el cono se llama Generador. ¿Generatriz? la generatriz, ¿verdad? Ajá. Bueno, y ahí también tenemos el plano. Está por supuesto la superficie del cono, porque de hecho son dos, ajá, como dos superficies. Y también hay, a partir del ángulo que forma el plano, que se usa para cortar, a partir del ángulo que forma con el ángulo, perdón, con el eje L, pues se forma un ángulo, ajá, y ese ángulo se compara también con el ángulo que forman el eje y la generatriz, ¿verdad? Entonces, vemos la primera cónica, que es una circunferencia. En ese caso, ¿cómo corta el plano al cono? ¿De qué manera corta el plano al cono? Creando una circunferencia. Horizontal. Ok, Tal ajá, horizontal, sí. ok, La horizontal. descripción. Sería, digamos, perpendicular a L. Ujú. Ajá. Y como dice su compañero, se crea esta circunferencia. Muy bien. Después vemos en la elipse que el plano ahora, ¿cómo Es se en modifica? diagonal, ¿no? Ajá, en Ahora sí. diagonal. Ok. De tal forma que solamente cortará a una de las dos partes del cono, ¿verdad? Estas dos primeras son curvas cerradas. A diferencia de la parábola, ¿qué diferencia hay entre la forma en que corta a la elipse con respecto a la parábola? La elipse nomás corta de ambos lados, podríamos decirlo, del cono. La elipse solo corta de uno. Bueno, sí. Ajá. También la parábola. Pero esta es una curva cerrada, ¿verdad? Y este Curva corte Es va a una generar curva cerrada, abierta. No, o sea, no una termina curva. de abierta. cerrar la circunferencia del corte, ¿no? ¿Cómo? Oh, perdón, otra vez. No termina de cerrar la circunferencia en el corte Ujú. de la parábola. Ok, sí, ¿verdad? Entonces es una curva abierta, porque de hecho el cono, pues, digamos, esta es una sección, pero pues el cono se extiende de manera infinita porque así es la recta. Muy bien. ¿Qué característica tiene el corte? Digamos, ya hablando del ángulo de corte, cuando se construye sí, la parábola. ¿Recuerdan eh, cómo es este ángulo de inclinación, ¿no?, del plano con respecto a la generatriz? ¿Tenía que ser paralelo? Es paralelo, ¿verdad? Así es. Y de esa forma se construye la parábola. Y después tenemos el caso de la hipérbola. En este caso, ¿cómo es el corte en cuanto a, a los ángulos que forman con alguno de los elementos de
de este par de conos. En vez de ser paralelo a una sola generatriz, es a las dos. Bueno, no es paralela a la generatriz, pero sí a otro elemento que hay en el cono, que ya mencionaron, de hecho, al inicio. Es paralelo al eje. Al eje, ¿verdad? Es paralelo al eje, así es. Y en este caso, se forman dos curvas, cada una de ellas es abierta. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar ahora ya a trabajar cada una de las cónicas. Como decía, hoy nos vamos a dedicar únicamente al caso de la parábola. Y algo antes. Permítanme un momentito. No me tardo nada, es que. Permítanme un momentito. Bueno, entonces vamos a comenzar. Les decía, en el segundo video identificaron algunos fenómenos en donde podríamos encontrar diversas formas. Por ejemplo, ¿alguien recuerda en el caso de la elipse? ¿En qué fenómeno podemos encontrar esta cónica? Bueno, que menciona el video. O si investigaron algún otro también. La rotación de la Tierra con el Sol. Ujú. Por ejemplo, la trayectoria, ¿verdad? Que sigue la Tierra alrededor del Sol. Por acá Francisco nos dice la característica. Dice cuando A menor que B. Se refiere a los ángulos, ¿verdad? Bien. Por ejemplo, para la parábola, pueden darme el ejemplo del video o algún otro fenómeno en donde esté involucrado este movimiento, por ejemplo, a través de una parábola. Bueno, el conocido justamente como tiro parabólico que estudiamos en cursos de física, ¿verdad? Y se puede verificar, bueno, se verifica que bueno, en condiciones ideales, donde no se asume fricción con el aire, existen este tipo de movimiento. ¿Ok? De la hipérbola, ¿alguien recuerda lo que menciona el video? Bueno, en ese yo pongo un ejemplo que sería la caída de la catapulta. Podríamos decir que es una parábola. En el caso de la parábola, sí. Ajá, tiro parabólico, así es. O también lo de los misiles. Ok, sí, sí, definitivamente. La trayectoria, ¿verdad? Es parabólica. Ya a un nivel mucho más, digamos, refinado, pues sí se tiene que modificar el modelo parabólico para involucrar, digamos, fricción con el aire y otros factores. Ujú. Las antenas de TV, dice Lenny. Sí, hay algunos dispositivos que se construyen a partir de estos modelos, ¿verdad? Paraboloides. Hipérbola. Igual hay unos ejemplos que pueden, creo que era en el segundo video, profesora, Ujú. de la sombra generada De la por sombra. cuerpos esféricos. Ajá. Y dependiendo, ¿verdad? De cómo Ajá, cambiaba. en la posición en la que se ejerce la luz, por así decirlo.
Ujú. va a ser una sombra distinta. En este caso, parábola o hipérbola. O hipérbola, así es. Sí, es interesante como lo que comenta cuando, eh, cuando tienes vaya, ese cuerpo esférico. Ujú. Nos dice, si hay fricción en el aire, no forma una parábola cuando se hace un tiro parabólico. Pues no, porque ahí hay que involucrar otros aspectos. O sea, ya un modelo más refinado que involucre fricción, puedes construirlo, por ejemplo, con una ecuación diferencial y se modifica ese movimiento. O sea, dependiendo qué tanto te interese refinar el modelo para algo, digamos, donde no te interesa muchísima precisión, puedes aproximarlo a una forma parabólica, pero ya estrictamente si tú colocas un modelo que digamos que te represente la fricción, lo puedes hacer con ecuaciones diferenciales. Más adelante, de hecho, ustedes lo van a trabajar en su curso de ecuaciones diferenciales y, y puedes ver cómo se modifica esa, esa parábola, ¿no? Muy bien, pues vamos ahora a comenzar, como les decía, con el caso de la parábola. Y en este caso vamos a dar la definición en términos ya de lo que nos interesa involucrar en geometría analítica. La vamos a caracterizar por, digamos, algunas distancias. Eso lo vamos a hacer con cada una de las cónicas. Y en este caso, para la parábola, vamos a definirla como el conjunto de todos los puntos en un plano equidistante. Equidistante significa que guarda la misma distancia de un punto fijo que se conoce como el foco y una recta fija que se conoce como la directriz y pues que ambos están en el plano. Entonces, estos puntos que conforman la parábola tienen esa característica. Primero, para la parábola hay dos elementos que están, llamémoslo así, que están fijos y que a partir de ellos es que se construye esa parábola. Los dos elementos son un foco, un punto que se conoce como foco y una recta que se conoce como la directriz. Así que aquí ven en esta figura esos dos elementos. Está el foco y está una recta dada L, que es la directriz. Entonces, el resto de los puntos que va conformando la parábola tiene esa característica. Cualquier punto de la parábola tiene la característica de que su distancia a la línea recta, L, o la directriz, es la misma que su distancia al foco. ¿Ok? Así es como se construye. Y pues lo que vamos a hacer nosotros es a partir de esa definición ya encontrar una expresión analítica de representar al conjunto de todos esos puntos dados pues el foco y la directriz. Para ello vamos a situar a la directriz de una forma que pues nos permita encontrar la ecuación un poquito más simple. Lo que vamos a hacer aquí, esto es algo a lo que vamos a llegar después. Por ahora únicamente vamos a fijar nuestra atención en lo siguiente. Voy a situar en este primer caso al foco sobre el eje Y. Entonces vean, aquí está el eje Y y voy a situar al foco ahí. Como es un punto en el eje Y, su coordenada X vale 0. Aquí lo tenemos. Y
vamos a suponer que este punto se encuentra por arriba del eje X. Así es que su coordenada Y es, digamos, P, está por arriba del eje X, P unidades, este punto. Así es que sus coordenadas son 0,P, donde vamos a suponer que P es una cantidad mayor a 0. Vamos a suponer que P es positivo. Bien, pues ocurre que de la definición nosotros sabemos que su distancia hacia la directriz tiene que ser, bueno, los puntos sobre la parábola guardan la misma distancia hacia el foco que hacia la directriz. En particular, si vemos cuál es el punto que le corresponde a esta dirección, llamémosla así, perpendicular a la recta, vamos a situar ese punto de la parábola en el 0,0. Entonces, de ahí hacia el punto F hay P unidades. Hacia la recta, que es la directriz, también debe haber P unidades. Eso significa que la recta tiene ecuación Y igual a menos P. ¿Se acuerdan que hablábamos de las características de rectas que son verticales y rectas que son horizontales? Esta es una recta horizontal. ¿Se acuerdan que tiene un valor constante en Y? A diferencia de las rectas verticales que tienen valores constantes en X. Entonces, ¿qué lo va a caracterizar? El valor de Y de cada uno de sus puntos. Como esta recta se encuentra P unidades por debajo del origen, entonces su coordenada Y será menos P. Aquí, menos P. Y su ecuación, pues es Y igual a menos P. ¿Ok? Entonces, este punto en particular sabemos que pertenece, el que estoy señalando como V, que se encuentra en el origen, pertenece a la parábola porque su distancia al foco, que es de P unidades, es la misma distancia que del punto a la recta. Recordemos que pues en el caso de la distancia entre un punto y una recta debemos de trabajar de manera perpendicular. Así es que aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Está un poquito. ¿Ok? Bueno, el resto de los puntos los vamos a encontrar entonces a partir de la definición. Hasta aquí solamente tendríamos construido un punto que cumple con esa definición. Bueno, vamos a suponer que hay otro punto P que pertenece a la parábola definida así. Lo que queremos obtener es la relación que guardan sus coordenadas X y Y para que a partir de esa expresión ya matemática caractericemos al resto de los puntos. Como aquí no estamos dando ningún dato específico del valor de P, pues este procedimiento es general. Vamos a asumir que hay un punto P que es parte de la parábola. Tiene coordenadas X, Y. Como es parte de la coordenada, de la parábola, significa que su distancia a la recta directriz es la misma que su distancia al foco F. Estas distancias son la misma por definición de parábola, como ya lo dimos. Bueno, a partir de esa suposición veremos qué debe de cumplir X y Y, o sea, en qué ecuación deben de relacionarse para que esa condición se satisfaga. Vamos a dar un elemento aquí que es justamente el punto sobre la línea recta, de tal manera que el segmento, a ese punto lo voy a llamar P', de tal manera que el segmento P',
pues es paralelo a la recta que es el eje Y. Y con este segmento, pues podemos calcular la distancia, ¿verdad? Porque recordemos que para encontrar la distancia se debe de considerar el segmento que sea perpendicular, en este caso a la recta. Bueno, veamos ahora qué coordenadas tiene P'. Pues P', pueden observar, tiene el mismo valor de X que el punto P. Entonces, X coincide en este caso. Su valor de Y lo conocemos porque pues tenemos información de esta recta. Cada punto en esta recta tiene el mismo valor de Y, que es menos P. Así es que su coordenada Y es menos P. Entonces, P' es el punto con coordenadas X, menos P. ¿Okay? Ese es el punto que tendríamos que usar para medir la distancia de P a la recta directriz. Así que lo que sigue es establecer esa igualdad y lo vamos a hacer en la siguiente lámina. Voy a traer aquí las distancias, bueno, los puntos que me interesan. El foco tiene coordenadas 0, P. La parábola tiene el punto X, Y. Y el punto P' es el punto que me da, bueno, de referencia para calcular esa distancia de la recta al punto P. Entonces tiene coordenadas, ya lo veíamos, X, menos P. ¿Ok? Ahí está. Por definición, como lo acabamos de ver, la distancia de F a P debe de ser la misma que la de P a P'. Entonces, la distancia de F a P debe de ser la misma que de P a P'. Nosotros vamos a trabajar bajo ese supuesto, ¿verdad? Que es como lo hemos definido para el caso de la parábola. Entonces, por un lado vamos a calcular la distancia entre F y P. Nosotros ya hemos aprendido a calcular esta distancia. Díganme, ¿cómo podemos calcular la distancia entonces entre F, la distancia entre el punto F y el punto P? ¿Cómo podemos calcular esa distancia? Pitágoras. Sí, podríamos hacerlo así. De hecho, la expresión que usamos de manera general, al final usa este resultado de Pitágoras, por supuesto. Pero ya tenemos una igualdad que lo hace. Distancia entre dos puntos. Ajá, la fórmula para distancia entre los puntos, cuya base, por supuesto, es el teorema de Pitágoras, como lo comenta su compañero. Entonces, ¿cuál es la distancia? Si F es 0, P, perdón, 0, sí, P, solo déjenme cambiar esta P, se ve mayúscula, así la escribí, esta es P minúscula. ¿Okay? Ya esta P mayúscula la voy a distinguir, la voy a poner aquí otra cosa para no confundir. Permítanme hacer esta modificación. Ahí está. Entonces, este es P mayúscula y P minúscula es esa coordenada. Muy bien, entonces, ¿cuál es la distancia entre los puntos F y P? ¿Ya recordaron la fórmula de distancia? Es la raíz cuadrada Ajá, de, entre paréntesis, x2 menos x1 elevado al cuadrado. ok. ¿Y cuál sería el X2 aquí? En este caso sería la P, ¿no? Ok, el que pertenece a P. ¿Cuál es su coordenada? X. 0. Ese es el de F.
Sí, al final la resta la podemos hacer en cualquiera de los dos sentidos. Porque... Sería X menos Y. no, a ver, mejor vamos a escribir y ya lo aterrizamos, como sugiere su compañero. ¿Sería X menos 0? Ajá, exactamente. Sí, X menos Y, no, porque tienen que ser coordenadas de la misma especie, las dos o X o las dos Y, ¿verdad? Entonces vamos a escribir lo que nos comenta su compañero y así ya van identificando los elementos. X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. ¿Ok? Ahora sí, pueden tomar cualquiera como los puntos 1 y 2 a las coordenadas 1 y 2. Ahí es indistinto, ¿eh? No tienen que seguir solo un orden. ¿Ok? Entonces, nuevamente aquí. X menos 0. X menos 0, muy bien, vamos a escribirlo así, ¿ok? X menos 0, y en este caso, Más. al cuadrado, Ajá. más Y menos P. Y Y menos menos P, P ok, al cuadrado. al cuadrado, muy bien, Cuadrado. muy bien. Vamos a simplificar, ¿les parece? Vamos a simplificar. Esto es la raíz cuadrada de X cuadrada. Y por ahora lo dejaré así, Y menos P al cuadrado. Ya después tendremos que desarrollarlo. Vamos a escribir por otro lado la distancia entre P y P'. La distancia entre los dos puntos P y P'. Y esto equivale a... La raíz cuadrada de X menos X al cuadrado. Ok. Más menos P menos Y al cuadrado. Al cuadrado, muy bien. Y también podemos simplificar en este caso, pues esto vale 0. De hecho, de la gráfica podríamos obtenerlo así directo, porque los dos puntos se encuentran el mismo valor de X, solamente difieren en sus Y's. Pero bueno, igual si usamos la fórmula es correcto. Como aquí las dos cantidades son, bueno, tienen -1 multiplicando, puedo factorizar ese -1 y aplicar el cuadrado. Es decir, se va a convertir simplemente en P más Y al cuadrado. ¿Ok? Y también podemos simplificar. El resultado es P más Y. ¿Sí? Bueno, ya tenemos las dos igualdades. Por un lado, la que representa la distancia entre F y P. Y por otro lado, la distancia entre P y P'. Ahora, lo que vamos a hacer es igualar esas dos distancias para encontrar alguna relación entre X y Y. Entonces, voy a igualar esas dos distancias. Voy a poner aquí, entonces, la distancia de P a P' es igual a la distancia entre el foco y P. Entonces, la distancia entre el foco y P es la raíz cuadrada. Bueno, primero pongo la de P y P', es P más Y. Después tenemos esta que es la raíz cuadrada de X cuadrada más Y menos P al cuadrado. Para simplificar, desarrollaré esta cantidad. De hecho, voy a elevar al cuadrado. Y también aquí lo hago, elevo al cuadrado. Entonces,
elevo al cuadrado del lado derecho, obtengo cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. En el lado derecho se va a simplificar el cuadrado y la raíz, obteniendo x cuadrada más y menos p al cuadrado. Y pues ahora sí tendré que desarrollar ese y menos p al cuadrado. Entonces vamos nuevamente, este es cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. El siguiente paso consiste en simplificar. Vemos que aquí y cuadrada se simplifica con y cuadrada, p cuadrada con p cuadrada. Y tenemos ahora de este lado únicamente 2py, de este otro x cuadrada, menos 2. Le voy a poner también p por y, en ese mismo orden. Voy a sumar de ambos lados 2p por y. Vean que, bueno, lo voy a hacer aquí. Voy a poner 2p por y. Lo voy a sumar. Para que la ecuación se mantenga en equilibrio, lo hago en ambos lados de la igualdad. Entonces aquí esto se vuelve 0. Y del lado izquierdo se simplifica. Son términos semejantes. Así que esto es 4p por y. Igual a x cuadrada. ¿Okay? También puedo multiplicar por 1 sobre 4py, ya que pues la distancia p es diferente de 0, ¿verdad? Es una cantidad positiva. Y eso pues me va a permitir encontrar y. Acá se simplifica 1 sobre 4p. Nos queda únicamente y igual a x cuadrada sobre 4p. Entonces, esta igualdad ya simplificada representa a todo ese conjunto de puntos que cumplen que su distancia al foco con coordenadas 0, p es la misma que a la recta horizontal y igual a menos p. Entonces, todos los puntos que se encuentran sobre esa parábola se relacionan a través de esta igualdad, cumplen esta igualdad. Si sustituyen las coordenadas x y y de esos puntos en esta ecuación, van a obtener un enunciado verdadero. Esta es una de las formas más comunes de representar a la parábola. En este caso es una parábola cuyo eje coincide con el eje y su vértice está en el origen. La parábola que veíamos al inicio, la representación, pues la veíamos, digamos, girada, ¿no? Su eje pues no coincidía con el eje Y. Pero estudiarla de esta manera, o sea, en una posición, digamos, muy estándar, nos permite encontrar una representación ya matemática pues más sencilla. Estas otras parábolas, por supuesto, que se pueden representar en el plano. Y bueno, solamente hay que hacer otras consideraciones. Pero esta es la base. Generalmente, esta parábola se caracteriza de la siguiente forma, como y igual a una constante a por x cuadrada. La constante a es la fracción 1 sobre 4p. Así es que conociendo el valor de a, podemos encontrar también el valor de p, que es el que nos dice esa
bueno, ese valor o que está relacionado con la directriz, ¿verdad? Y también con las coordenadas del foco en caso de que se encuentre en esta posición. Okay, entonces, bueno, esta otra también vamos a colocarla aquí, es importante. Y pues ya tenemos esta representación. Tenemos, como lo veíamos en este caso, la igualdad y igual a x cuadrada sobre 4p, que es completamente equivalente a x cuadrada igual a 4p por y. Vean, aquí tenemos las dos, y igual a 1 sobre 4p. En este caso, se trata de una parábola vertical. La vamos a llamar así porque su eje coincide con, es paralelo al eje Y. Y el vértice está en el origen. ¿Okay? Entonces, si es vertical, si es una parábola vertical, su eje es paralelo al eje Y. Puede o no coincidir su vértice con el origen. En este caso, pues sí coincide con el origen, que es el punto 0,0. Entonces, la caracterizamos porque el valor de P nos dice la ecuación de la recta directriz, que en este caso es Y igual a menos P. Recuerden que P es una cantidad, bueno, en este caso estamos suponiendo que es positiva, pero si hacemos el procedimiento semejante con P igual a menos 1, perdón, con P igual a un número negativo, pues estaríamos considerando la parábola, digamos, en el otro sentido. La recta quedaría aquí, arriba del eje X. El foco quedaría con una coordenada 0, menos P, y entonces abriría, digámoslo así, hacia abajo la parábola. ¿Okay? Esa es la diferencia. Entonces, el factor A que observamos aquí acompaña a x cuadrada, nos va a decir hacia dónde abre la parábola. Si ese A es positivo, vamos a decir que abre hacia arriba. Si ese A es negativo, pues vamos a decir que abre hacia abajo. Okay, vamos a representar por aquí con algunas gráficas los dos casos. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí mientras construyo las gráficas. Esto es solamente para representar estos dos casos. Voy a hacer un bosquejo nada más de la parábola. Para el primer caso, pues ocurre que y es igual a ax cuadrada, pero aquí el valor de a es mayor a 0. Y en este otro caso, también, digamos, y es igual a ax cuadrada, pero aquí el valor de a es negativo. El valor de a está relacionado también con el valor de p, así que en este caso será p mayor a 0 y en este otro p menor a 0. Bueno, ya hemos obtenido para esta parábola cuyo eje
es el eje Y, la igualdad. Si nosotros hacemos un procedimiento semejante, pero ahora suponemos que el foco se encuentra sobre el eje X, vamos a encontrar que pues básicamente la ecuación es un reflejo, ¿no?, de la que ya obtuvimos, intercambiando a las variables. Entonces, ese tipo de parábolas pues se conocen como parábolas horizontales. Vamos a suponer nuevamente que el vértice está en 0,0. Así que con respecto a lo que teníamos anteriormente, ahora lo único que ocurre es que se intercambian las variables, ¿verdad? Suponiendo que el foco ahora está sobre el eje X. La directriz, pues ahora sería una recta vertical. Recuerden que las rectas verticales tienen valores constantes de X. No se pueden representar con la forma Y igual a mx más b, pero sí con el valor de X igual a constante. Así que la directriz es ahora una recta vertical. Veamos también estos dos casos en donde podríamos tener esa parábola hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo vamos a llamar así. Si abre a la izquierda o hacia la derecha, pues dependerá también del factor. El factor, como lo llamamos, A, o bueno, en este caso P. No son el mismo factor, pero están relacionados. Entonces voy a colocar aquí. Estos dos casos. Entonces, en este primer caso, P es mayor a 0. Y en este otro, P es menor a 0. Y pues las igualdades son como antes, X igual a AX cuadrada. También aquí, pero la diferencia es el signo de A. AX cuadrada, no, perdón, AY cuadrada. Aquí el valor de A es positivo y aquí el valor de A es negativo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta aquí. Algunas parábolas podrían estar desplazadas tanto en X como en Y. Para ese caso, vamos a sustituir el valor de X, por ejemplo, por X menos H, donde H pues, nos dice la nueva coordenada con respecto al origen 0,0. Y Y menos K nos va a decir también cómo está desplazada esa parábola de manera vertical. Hay otra transformación que es la de rotación, pero esa no la vamos a trabajar ahora, solamente desplazamientos horizontales y verticales. Entonces, por ejemplo, para el caso de parábolas verticales, donde teníamos la forma X cuadrada igual a 4PY, cada una se va a sustituir por ese desplazamiento X como X menos H y Y como Y menos K. Para esta igualdad es posible encontrar o despejar y escribir la ecuación como AX cuadrada más BX más C. Esta es una forma simplemente de representar
como una función de X, ¿verdad? Aquí está más escrita como una ecuación. Nuevamente P, pues es 1 sobre 4A, igual que antes. Como es una parábola vertical, entonces el foco pues va a estar desplazado. En el caso de X, pues será la nueva coordenada. Ajá. Antes era 0, pero pues ahora será H. Y para el caso de Y, será K, el valor de K que tenemos desplazado, más P unidades. Uh-huh. Y la directriz, pues también estará desplazada. Recuerden que la directriz es una recta, en este caso es una recta horizontal. Entonces, si la desplazamos hacia la izquierda o hacia la derecha, la parábola, la directriz se mantiene constante. Entonces, no le pega, digamos, el desplazamiento en X, solamente la va a modificar el desplazamiento en Y. ¿Okay? Entonces, imagínense que esta parábola se mueve 2 unidades así completa hacia la izquierda. La recta directriz seguirá siendo la misma. Pero si se mueve hacia arriba, por ejemplo, ahí sí va a haber un cambio en la ecuación de la directriz. Por eso es que aquí observen, en la directriz solamente está involucrado el valor de K, que es debido al desplazamiento en Y, pero no tiene involucrado H, porque esos desplazamientos no afectarían, ¿verdad? Su valor, su ecuación. Ok, vamos a hacer 2 diagramas en este caso. También para representar esas 2 situaciones en las que la parábola puede abrir ya sea hacia arriba o hacia abajo. Voy a colocar por aquí un punto que lo usaré como el vértice. Entonces vamos a suponer que este es el punto H, K. Entonces esta es la coordenada H y aquí tendríamos K. Aquí también. Este es H y este es K. Entonces, en la primera voy a representar una parábola que abre hacia arriba y tiene vértice en H, K. ¿Okay? Y en la segunda, el punto que es el vértice también está en H, K, pero ahora pues esta parábola abre hacia abajo. Okay. A partir de la igualdad, por ejemplo, cuando está en la forma y igual a x cuadrado más bx más c, es posible obtener la forma, como ven aquí, x menos h y igual a 4p por y menos k, que nos indique
cuáles son las coordenadas de ese punto a donde fue desplazado el vértice con respecto al 0,0. Además de que el factor 4P pues nos va a decir ese dato importante que nos P, que nos ayudará a calcular el foco y la directriz. ¿Okay? Ahí observen que está involucrado el valor de P. Bueno, y por último, podríamos tener esta misma parábola, pero de manera horizontal, solamente con el desplazamiento en X y en Y, haciendo la sustitución, Y menos K, X menos H. ¿Okay? Y pues el resto tiene también modificaciones. Vean que ahora el foco, por ejemplo, si es una parábola horizontal, el foco, si ustedes desplazan a la parábola que ya se encuentra de manera horizontal, si la desplazan horizontalmente también, sí va a cambiar el valor de la coordenada del foco, pero si la desplazan de manera vertical, la recta directriz no se va a mover. Entonces el valor de, perdón, el punto, la coordenada Y, no se va a mover, ¿no? A ver aquí nada más. Puedo representarla aquí con las horizontales. Okay. Vamos a suponer entonces que para esta horizontal se encuentra aquí el foco, ¿no? El foco tiene coordenadas, digamos, X, Y. Un desplazamiento horizontal. ¿Cuál de estas dos coordenadas cambiaría? X o Y o ambas. Vamos a suponer que esta parábola se desplaza de manera horizontal. De estas dos, ¿cuáles cambiaría? De estas dos coordenadas, ¿cuáles cambiaría? X. Solamente X, ¿verdad? El valor de Y se mantiene constante. Muy bien. Por eso es que el valor de Y se mantuvo constante con el que ya tenía, en este caso corresponde acá. No le pegan los movimientos horizontales. Los verticales, si el desplazamiento es vertical, la directriz tiene la misma forma. Si el desplazamiento es vertical, la directriz no se mueve. Por ejemplo, vamos a suponer que está aquí la directriz. Entonces, si desplazo a esta parábola hacia arriba o hacia abajo, la directriz se va a mantener. Por eso solamente cambia la directriz cuando el cambio es de manera horizontal, como lo vemos aquí. Para el cambio aquí, la directriz. ¿Okay? En este caso, se modifica conforme se modifica X, pero no tiene que ver nada con Y, ¿verdad? No está involucrado el valor de K aquí, igual que ocurría para el caso vertical con el otro parámetro. Bueno, estos diagramas ya los van a ver en las notas. Entonces, lo que sigue de aquí, pues es que se resuelvan algunos ejercicios en donde se involucre esta forma que ya hemos obtenido con casos ya generales de desplazamiento o, por ejemplo, a partir de la forma como la vemos aquí, ya la cuadrática pero desarrollada, obtener la información que nos interesa, que es por un lado el desplazamiento del vértice y por otro lado el valor de P, que será crucial para caracterizar a toda la parábola. ¿Okay? Muy bien, pues esta parte la cerraremos aquí. Después les voy a dejar algunos ejercicios para que practiquen esta igualdad. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No. Por el momento no, profesora, muchas gracias.